Hoy en la parte número 135 de Puertas Dimensionales vamos a continuar con exorcismos, pero vamos a centrarnos concretamente con una experiencia que se narra sobre León XIII. Él no lo dejó escrito, pero alguien muy cercano a él sí. Y ya vamos a ver la primera parte de ese exorcismo de León XIII, una introducción. Vamos a empezar. Estad atentos a lo que vamos a ver hoy sobre exorcismos, especialmente sobre esto que se narra aquí. La visión de León XIII se hizo realidad. Mirad qué dice este artículo. El Papa León XIII estaba en el Vaticano, en misa en su capillita, cuando hacia el final levantó de repente la cabeza mirando fijamente por encima del tabernáculo, con el rostro pálido y tenso, y permanecer en éxtasis por unos 10 minutos. Más tarde se supo lo que había ocurrido. El Papa había visto una nube de demonios lanzarse sobre Roma para dañar a la Iglesia. Y también escuchó dos voces, una áspera de Satanás y la otra suave de Jesucristo, que parecían venir de cerca del tabernáculo. «Yo puedo destruir tu Iglesia», se jactó el demonio con orgullo. Jesús le respondió, «¿Tú puedes? Entonces sigue adelante y hazlo». Pero entonces el demonio protestó, «Para ello necesito más tiempo y más poder». La suave voz divina le preguntó, «¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto poder?» Satanás contestó, 75 años a 100 y un mayor poder sobre aquellos que se entregan a mi servicio. El Señor le concedió, «Tú tienes el tiempo, tú tendrás el poder, haz con ellos lo que quieras». Vaya. ¿Esto se puede comprobar que realmente le aconteció a este hombre, a este papa? Si realmente esto es así, bueno, claro, si eres católico es horroroso, porque los demonios van a por la Iglesia católica y Jesús le dice que adelante, más o menos. Pero si esto es así, y esto evidentemente no proviene de Dios ni de Satanás directamente, esa conversación con Cristo, porque evidentemente Cristo aquí esa conversación para nada la puede tener así, pues esto es otro engaño satánico. Ya veis, queda en éxtasis, qué cosas. Bueno, mirad, puede resultar incómodo el solo hecho de pensar en Dios dando tanta libertad al demonio y más aún prácticamente alentándolo a hacer lo suyo, tal como habría escuchado León XIII respecto de los planes infernales para lograr la destrucción de la Iglesia. Para colmo, resulta que Jesucristo hasta le hace concesiones a Satanás. Tú tienes el tiempo, tú tendrás el poder. Pero lo cierto es que la Biblia prueba que Dios es libre de adoptar estos comportamientos que humanamente parecen absurdos. Se lee en el libro de Job esta conversación entre Dios y Satanás. El Señor le dijo, ¿de dónde vienes? El adversario respondió al Señor, de rondar por la tierra. Entonces el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él sobre la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Pero el adversario le respondió, no por nada teme Job al Señor. ¿Acaso tú no has puesto un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Tú has bendecido la obra de sus manos y su hacienda se ha esparcido por todo el país. Pero extiende tu mano y tócalo en lo que posee. Seguro que te maldecirá en la cara. El Señor dijo al adversario, está bien, todo lo que le pertenece está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. Esto es lo que aparece en Job, capítulo 1, versículos del 7 al 12. Fijaos que si uno se basa en esto, puede decir, pues lo otro también es cierto, pero nada que ver, nada que ver. Mirad cómo continúa esto. Dios cuida de los suyos. Cuando Dios da manga ancha al demonio, no significa que abandone a su suerte a los hombres. Por el contrario, como afirma la Sagrada Escritura, Dios es fiel y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en el momento de la tentación les dará el medio de librarse de ella y los ayudará a soportarla. Como dice 1 Corintios 10:13. ¿Es una visión oficial? Es verdad que no existe ningún documento oficial de la Santa Sede que recoja la visión de León XIII, pero está el testimonio de la gente cercana a él,
que difundió aquello que el Papa explicó más tarde entre sus colaboradores, los cuales lo fueron transmitiendo de boca en boca. Entre ellos, el secretario personal de León XIII, Monseñor Rinaldo Ange, y el presbítero Domenico Peccenino, que estaba presente en la capillita en el momento de la visión. Por tanto, son gente sumamente cercana a él. Lo que sí se volvió oficial fue la oración a San Miguel, que León XIII compuso inmediatamente tras salir de aquella misa, y cuyo rezo de rodillas al final de cada Eucaristía se convirtió en obligatorio para toda la Iglesia Universal a partir de 1886, precisamente para contrarrestar la influencia demoníaca sobre los hijos de la Iglesia. Bien, estamos situados, ¿eh? Resulta que a raíz de este éxtasis y esa conversación que oye, decide hacer la oración a San Miguel. La del exorcismo, sí. Porque, claro, la Iglesia está en peligro por influencia demoníaca. ¿En serio? Cualquiera que estudia la Biblia, evidentemente, comprueba que precisamente eso sería imposible, porque la Iglesia Católica no sirve a Dios. Sus doctrinas no son de Dios, sino todo lo contrario. Es el poder de Satanás en la tierra, suprimiendo el auténtico cristianismo. Y eso debe quedar claro con un estudio de la palabra de Dios y con la historia, por supuesto, también. Por tanto, esto es un engañabobos, se llama aquí. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que se lo pueden creer cualquiera porque sí. Pero las cosas hay que comprobarlas, si esto está en consonancia con lo que dice la palabra de Dios o no. Y evidentemente, cuando ya hemos hecho los estudios bíblicos, sabemos de sobra que esto no proviene nada, absolutamente nada de Dios, por duro que suene a algunos. Pero fijaos, dice que se hizo realidad. El caso es que la visión de León XIII se hizo realidad, no en el sentido de que Satanás haya destruido a la Iglesia, lo cual es sencillamente imposible, pues Jesús prometió: los poderes del Hades, del infierno, de la muerte, no la podrán vencer, Mateo 16, 18. Pero sí en cuanto que, como nunca, los demonios se han ensañado contra ella y en especial han tratado de ganarse a los consagrados con toda suerte de trampas, porque cuando un obispo, un presbítero, un religioso o religiosa o incluso un laico comprometido provocan escándalo y caen, con ellos arrastran a un gran número de bautizados. Es evidente que este escrito es católico, porque aplica a la Iglesia lo que Jesús le dice, que no la podrá vencer, pero a la Iglesia católica, no a la Iglesia auténtica del pueblo de Dios. Pero claro, ellos lo interpretan así. Bueno, sigamos. La mayor trampa que ha logrado filtrarse en el interior de la Iglesia como un nuevo caballo de Troya es el modernismo. Denuncia Fray Dwight Longenecker, un exanglicano convertido al catolicismo, que la cultura modernista, con su visión material, su dilución de lo sobrenatural y hasta con la desmitificación, reinterpretación científica del Evangelio, está causando mucho daño entre cierto número de sacerdotes, lo cual suele percibirse en su pensamiento ligero y blando, carente de sustancia. Para ellos los evangelios son apenas hermosas historias que inspiran a la gente a ser más amable con los demás, por eso no tienen nada trascendente que decir en sus homilías, y que los pobres fieles han tenido que tragarse todo esto durante 2 o 3 generaciones. Esta es la razón por la que la evangelización de los católicos de banco de iglesia sea probablemente la tarea más difícil de todas. Ya veis, así encaran ellos toda esta cuestión. El modernismo dentro de la Iglesia, con lo cual, evidentemente, ya veis de qué tendencia son la persona que al menos ha escrito todo esto. Pero es que precisamente cuando el texto bíblico habla de salir de ella, pueblo mío, de Babilonia, es porque cada vez irían de mal en peor por todos lados, pero no por la cuestión de que los demonios la quieran hundir, sino porque precisamente lo que hacen es embaucar aún más y destrozar absolutamente el auténtico cristianismo por todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que ocurran cosas semejantes? Se preguntan aquí.
Ya se dijo que Él concede las fuerzas necesarias para vencer la tentación y todas las pruebas. Pero ¿acaso no sería mejor que ya le pusiera al error un alto? ¿Es que alguien puede sacar algo bueno de esto? Sí, se puede y se sacará algo bueno. Ya lo dijo San Agustín. Dios no hubiera permitido la existencia del mal si no fuera tan sabio, tan bueno y tan poderoso que pudiera sacar bienes aún de los mismos males. Monseñor Ottavio Michelini, 1977, le preguntó a Jesús: ¿no podrías tú, que eres el Hijo del Dios viviente, neutralizar toda la nefasta actividad de los demonios, relegándolos al infierno, su lugar natural de pena? Imaginaos, como creyendo que sí, que hay un infierno y que están por allí. Madre mía. El Señor le respondió: una vez más, Satanás verá lo que puede en el amor y la justicia divina, una iglesia como nunca fue, resplandeciente, hecha espectáculo al cielo y a la tierra, y él, el enemigo irreductible, deberá admitir de mala gana el haber tenido parte importante en la total renovación de mi iglesia en los momentos en los que, con su perversa actividad, confiaba en destruirla. Por tanto, esta conversación, que evidentemente no tuvo lugar con el Señor, eso está claro, resulta que le viene a decir que sí, esto estará mal dentro de la Iglesia, pero se va a girar todo de tal modo que va a brillar la Iglesia como nunca, vamos. Por tanto, ¿qué está profetizando, entre comillas, con esa profecía satánica? Pues que la Iglesia, una vez más, volverá a ser lo de antes, con todo su poder y su hegemonía a nivel terrible. Y para ellos eso será lo mejor del mundo. Sí, una vez más las profecías satánicas dentro de la Iglesia Católica, y que por desgracia la gente se traga como si viniese todo de Dios. Qué triste y lamentable. Pero bien, ahora nosotros aquí lo que nos atañe es que precisamente por toda esta cuestión hay ¿el qué? Pues esta oración de León XIII. Bien. Vamos directamente a esa oración, a ese exorcismo de León XIII, que aquí aparece completo. Exorcismo contra Satanás y los ángeles rebeldes, publicado por orden de su santidad León XIII. Por tanto, esto está publicado, se puede ver. Y vamos a ver precisamente lo que es prácticamente toda la introducción a ese exorcismo. Primero debe rezarse, como todos los días, el rosario de la Virgen y después el exorcismo del Papa León XIII. Todos los días. Al final se puede bajar versión imprimible de todo esto, imaginaos, O sea, está a disposición para todo el mundo. Pero qué interesante ya lo bien que empieza, entre comillas, ese bien, Rosario de la Virgen todos los días y después el exorcismo del Papa León XIII. Vaya. Jesús nos dice lo siguiente: hijos míos, haced el exorcismo de mi amado arcángel Miguel, dictado a mi siervo el Papa León XIII, todas las veces que podáis y propagad su devoción. Vaya pirula, porque esto no viene de parte de Dios para nada. Pero sí, resulta que esto se lo dice ¿quién? Dios a León XIII. Y fijaos que para que se dirija ¿a quién, en definitiva? Al poder del arcángel Miguel, que para ellos no es Jesús, es un ángel excelente, espléndido, pero no Jesús. Lástima que estudien tan mal sus Biblias. Y por tanto, ¿qué hacen? Angeología. Y por tanto, ¿qué hacen? Pues si no creen que es Jesús y creen que es un ángel excelso, están haciendo lo que no se puede llegar a hacer, que es la invocación a ángeles, que en este caso, evidentemente, los que puedan responder a esto no son de Dios, sino que es invocación a demonios directamente. Siguen diciendo, después de además propagar su devoción, que esto vaya difundiéndose. Si supierais, hijos míos, las gracias y la protección que os brindo a través de esta poderosa armadura, si lo supierais, entonces la utilizaríais más frecuentemente y propagaríais su devoción. Yo, vuestro Padre, a través de mi amado arcángel Miguel, expulso y protejo de toda fuerza del mal a todos aquellos que hagan y propaguen su devoción.
De los lugares donde se practique esta devoción, el demonio huirá y ninguna fuerza del mal os podrá tocar. Por tanto, ¿quién está hablando aquí? ¿El Padre? ¿Dios Padre? ¿Dios Padre le habló al Papa León XIII diciéndole todo esto? Anda que... Bueno, sigamos. Todo aquel que ore con fe y en gracia de Dios, el exorcismo de mi amado arcángel se convierte en soldado de mi ejército aquí en la tierra. Es poderosa armadura contra el ejército de Satanás y sus demonios. Hacedlo después del rezo del Santo Rosario, para que veáis cuán grande poder os doy. Pregonad su devoción y os concederé indulgencias especiales, os lo prometo. Igual que en la Edad Media, indulgencias especiales, igual que aún se sigue haciendo en la Iglesia Católica, indulgencias, perdón por los pecados, pues haciendo alguna ofrenda, alguna supercaminata, algún sacrificio, a saber qué. Indulgencias. Madre mía, cuánto engaño aún, cuando la fe en Cristo nos salva. Qué triste. Todo aquel que practique esta devoción tendrá la protección de mi arcángel Miguel, y él, mi amado príncipe, lo acompañará en todos sus caminos. Ni los demonios, ni las pestes, ni las tragedias, ni las catástrofes, ni las tempestades, ni el hambre tocarán a las puertas de aquellos que oren con el exorcismo. Mi arcángel será intercesor en esta vida y en la eternidad de todos aquellos que sean sus devotos. Hacedlo extensivo a vuestros familiares, parientes, vecinos, amigos y en general al mundo entero, para que las fuerzas del mal sean desterradas de la faz de la tierra. Imaginaos con esto, ¿eh? Uníos en oración al corazón inmaculado de María y a mis ejércitos celestiales. Rezad el Santo Rosario y luego haced el exorcismo, para que permanezcáis en victoria. Acordaos que el tiempo está cerca. Sed verdaderos guerreros combatiendo junto a vuestra Madre María y a mis ejércitos celestiales. Qué interesante, ¿eh? Dice que acordaos que el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? ¿De la manifestación de quién? ¿De Jesús? ¿De la segunda venida? Claro que sí. Pero es que antes ya sabéis quién será pasar por Jesús. ¿Quién hará esa gran manifestación, no? Y además, como no, ya hemos hablado de esas apariciones de vírgenes, ¿eh? Vaya cosas nos esperan por ver. ¿Cómo va a quedar un solo ateo en la tierra? Imposible con todo lo que se va a ver. Y como siempre, yendo a María. ¡Qué cosas! Sed devotos de mi arcángel y él os asistirá en todas vuestras batallas espirituales. Estad, pues, hijos míos, en gracia de Dios al orar con esta armadura y os brindaré grandes victorias sobre toda fuerza del mal. San Miguel nos dice lo siguiente: hermanos, cada vez que oréis con mi exorcismo, llamadme primero 3 veces con mi grito de combate. Fijaos, suena una vez más a mantras. Llamarlo 3 veces. ¿Quién es como Dios? Nadie es como Dios. Y eso es lo que les enseñan que deben decir dirigiéndose al arcángel San Miguel. Y yo vendré con la velocidad del pensamiento a asistiros en vuestra lucha espiritual. No temáis, hermanos, haced mi exorcismo. Soy yo vuestro hermano Miguel y los arcángeles y ángeles del reino de mi Padre los que combatimos por vosotros. Por lo tanto, no temáis, estamos para serviros, protegeros y amparos de todo mal y peligro. Bueno, sería ampararos de todo mal y peligro. Tremendo, ¿eh? O sea, en definitiva lo que estás haciendo es invocar a demonios para que te protejan del mal. Por tanto, suena ritual de brujería. Igual, pero eso sí, disfrazado de cristianismo. Yo, Miguel, príncipe de los ejércitos de mi Padre, os prometo que seré amigo e intercesor en esta vida y en la llegada a la eternidad de todos aquellos que oren y propaguen la devoción de mi exorcismo. No dejaré que ninguno de mis devotos se pierda y lo mismo haré con sus familias. Cuando llegue su hora, los llevaré a la gloria de Dios y los presentaré ante mi Padre, sin que tengan que pasar por el juicio de Dios. Qué interesante, ¿eh? Hermanos, os pido que al hacer mi exorcismo incluyáis
las almas de los pecadores que en más peligro estén de condenarse, y las almas de los moribundos que estén en pecado mortal. Si oráis por ellas, yo intercederé ante mi Padre para que no se pierdan. Esas almas rescatadas del fuego del infierno os lo agradecerán y serán intercesoras vuestras cuando alcancen la gloria de Dios. Ya veis, una vez más es ir subiendo gente al cielo, sea muerta o moribunda. Y después, una vez estén en el cielo, encima ellos te van a hacer de intercesor tuyo si aún sigues vivo. Vaya espiritismo por todos lados. Orad también con mi exorcismo por la conversión de los pecadores, por la Iglesia y los sacerdotes, para que nosotros, a través de vuestras oraciones y súplicas y por la gracia de mi Padre, expulsemos a Jezabel, personaje bíblico, y a Asmodeo, demonio que aparece en la Biblia, que están apartando a los pastores de la Iglesia del camino del Evangelio. Orad también por la paz del mundo, tan amenazada en vuestro tiempo, y muy especialmente, orad por el triunfo del Inmaculado Corazón de Nuestra Señora y Reina María. Vale, ya estamos otra vez con lo mismo, siempre vamos a parar a eso, cómo no. Pero dice, orad también por la paz del mundo, que dice tan amenazada en vuestro tiempo, y eso ya en los tiempos de León XIII. Pues ahora que está pasando lo que está pasando y aún no es nada con lo que va a terminar de pasar de conflictos bélicos y todo lo que hay en este mundo, que de paz nada de nada, resulta que hay que orar por eso. Y cuando las profecías del Señor nos dicen que esto no va a parar y que orar, por tanto, por la paz del mundo es un absurdo, porque sabemos que Cristo va a venir en el peor de los momentos. Y ya no queda nada de tiempo, quedan 9 años. Por tanto, ¿qué cosas pide este ser que se hace pasar por el arcángel? Vaya, San Miguel, qué cosas. Si nos llamáis, vendremos en vuestro auxilio. Entended, hermanos, que mi Padre respeta vuestro libre albedrío. Es por eso por lo que debéis de orar, y más especialmente en estos tiempos de tanta oscuridad. No olvidéis, hermanos, orar con mi armadura en gracia de Dios, confesados y comulgando. Ya veis, confesaros en el confesionario, evidentemente, y comulgando con, ¿qué? Ya lo sabéis, la Eucaristía, la hostia, sí, en fin. Uniéndoos al corazón inmaculado de Nuestra Señora y Reina María, a mí y a los ejércitos celestiales, para que juntos desterremos de la faz de la tierra toda fuerza del mal. Gloria a Dios en el cielo, aleluya, aleluya, aleluya. Y qué bien Satanás suplanta las cosas de Dios y que tanto se llegan a tragar por no estudiar la palabra de Dios por sí mismos en oración, pidiendo comprensión, que el Espíritu Santo les dé entendimiento y vean por dónde van las cosas y cómo las artimañas y engaños de Satanás son, ya veis cómo, brutales, brutales, porque esto se lo han tragado miles y miles y miles de personas y se lo siguen tragando. Y más que se lo van a tragar cuando las cosas aún vayan a peor, como iremos mostrando en esta serie dentro de Puertas Dimensionales dedicada a exorcismos. En el próximo episodio vamos a ver el qué, sí, ese exorcismo de León XIII. Ya veis por dónde va todo y cómo el catolicismo sigue engañando después de tantos años a la gente que de buen corazón creen que verdaderamente esa es la Iglesia de Dios en la tierra. Ojalá estudien la Biblia por sí mismos, que vean los estudios bíblicos que hemos presentado, sí, Biblia en mano, historia en mano, y se darán cuenta que el gran engaño en el que han caído tiene solución, se puede salir de él, pero es duro porque hay que reconocer que se ha estado engañado a saber durante cuánto tiempo. Pero si queremos la salvación no podemos jugar en quedarnos con la tradición y no con la verdad. Maranata 2031. Esa es la auténtica realidad. Cristo vuelve y los engaños de Satanás no van a parar. Que Dios os bendiga.